Vamos a resolver este cuarto ejemplo de la hessiana. Se nos presenta el siguiente funcional, que es j de x igual a una integral definida de tiempo inicial al tiempo final con la siguiente función objetivo: 4tx' menos 2x' cuadrada con su respectivo diferencial de t. En este caso no se nos presentan condiciones iniciales, por lo que si encontramos la solución general mediante la ecuación de Euler, pues automáticamente se convierte en trayectoria óptima, y que irá ya después de lo que obtendremos esa trayectoria, determinaremos su tipo mediante la hessiana. Entonces vamos a hacerlo por la ecuación de Euler. Para eso primero vamos a identificar la función objetivo, que es lo que está básicamente dentro del paréntesis. Entonces viene siendo 4tx' menos 2x' cuadrada. Para aplicar la ecuación de Euler se necesitan tres cosas. Una de ellas, que es la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x', y de la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo implícitamente con respecto a t. Entonces vamos a fijarnos en la función objetivo. Vemos que si derivamos con respecto a x, en ninguna de estas dos funciones que están restando, pues aparece la x, por lo que todo eso es una constante, y las derivadas de constantes son ceros. Ahora, si derivamos con respecto a x', vemos que cada uno de ellos sí se deriva con respecto a x', porque simple y sencillamente aparece la variable x'. Vamos a derivar esta primera parte. Si derivamos x' con respecto a x', nos queda 1. Y nos queda 4t. 4t es una constante. Entonces, su resultado viene siendo 4t, que es una constante. La derivada de 4tx' con respecto a x', pues viene siendo 4t. Menos, aquí en este caso, si derivamos 2x' cuadrada, la derivada de eso con respecto a x', pues viene siendo 2 por 2, que viene siendo 4. X', le restamos una unidad al exponente y decimos que 2 menos 1 es 1. Al final de cuentas, pues no se escribe el exponente 1. Pues ya asegurando que tiene exponente 1. Ahora, de este resultado que nos salió, hay que derivarlo implícitamente con respecto a t. En este caso se deriva explícitamente porque aparece la variable t. En este caso, x' no tiene la t, pero depende de t, porque x es variable dependiente y t es independiente. Quiere decir que x depende de t y x' también depende de t. En este caso, si derivamos 4t con respecto a t, pues decimos que tiene exponente 1. 1 se va a multiplicar por 4, tenemos 4. Y se le resta una unidad al exponente. Al final de cuentas nos queda 1 menos 1 es 0, y cualquier número que se eleve a 0 es 1, y por 4 es 4. En resumen, la derivada de 4t con respecto a t es 4. Y aquí, como es una derivada implícita, quiere decir que depende de t, y como x' es una derivada, pues su resultado es una derivada más, es menos 4xb'. Ahora vamos a aplicar la ecuación de Euler-Lagrange. Esta es nuestra ecuación de Euler. En este caso se van a igualar los resultados de la derivada parcial con respecto a x de la función objetivo y la derivada con respecto al tiempo de la derivada que se hizo con respecto a x'. Quiere decir que estos dos resultados, que son estos, se van a igualar. Esta es la ecuación de Euler. Entonces lo igualamos de la siguiente manera: 0 es igual a 4 menos 4xb'. Entonces tenemos que despejar lo que viene siendo xb'. Vemos que aquí está positivo la constante, entonces ese está restando. Lo vamos a pasar al otro lado sumando. Quiere decir que 4xb' va a ser igual a 4. Y para despejar xb', pues vemos que 4 está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Entonces xb' pues va a ser igual a 4 sobre 4. Y 4 entre 4 nos va a dar xb' es igual a 1. En este caso se requiere dos integrales para llegar al objetivo de la solución general, que es x. En este caso se desconoce este valor.
por lo que vamos a integrar 1 con respecto a t. Siempre se va a integrar con respecto a t, porque principalmente de este funcional, así como se han visto en muchos ejemplos, pues tiene el diferencial de t, por eso la t es variable independiente. Entonces, para obtener lo que viene siendo x', obviamente si integramos, implica una prima menos si integramos xb', es decir que si lo integramos aquí, pues es una prima menos. Esto implica obtener el resultado de integral de 1. Al final de cuentas es la integral de una constante. Vamos a integrar la constante 1 con su respectivo diferencial de t. Nos vamos a guiar mediante la integral de constante, mediante esta regla. Entonces la integral de constante con su respectivo diferencial de t es la constante multiplicado por la variable que se está integrando, que es t, más constante de integración. Vemos que k es una constante. Entonces si integramos 1, que representa constante, con su respectivo diferencial de t, pues viene siendo la constante multiplicado por la variable que se está integrando. Obviamente más constante de integración, pero como voy a hacer dos integrales, pues voy a poner aquí constante de integración 1. Al final de cuentas pues voy a simplificarlo. 1 por t pues es prácticamente lo mismo que t más constante de integración 1. Ya conseguimos esa primera integral. Esto me va a representar x', por lo que es t más constante de integración 1. Ya conseguimos el objetivo, pero el objetivo principal es obtener x, por lo que implica integrar esto. En este caso vamos a integrar t más constante de integración 1 con diferencial de t. En este caso se va a integrar con respecto a t. Ahora, separé las funciones que se están sumando en integrales, que es integral de t con su respectivo diferencial de t, más integral de constante de integración 1 con su respectivo diferencial de t. Cada una de esas funciones tienen distintas fórmulas. En esta segunda, pues se utiliza otra vez la integral de constante, mientras que esta primera parte se va a utilizar la integral de función potencia. Vemos que aquí esta t tiene exponente 1, aunque prácticamente no está. Entonces se cumple con este criterio de que n debe ser distinto de menos 1. Este es distinto de menos 1. Entonces, si aplicamos la integral de función potencia, pues nos va a quedar de la siguiente manera, que este a la n más 1 sobre n más 1 más constante de integración. Aquí está donde n me va a representar una potencia. Entonces vamos a integrar lo que viene siendo t con su respectivo diferencial de t. Si tiene t exponente 1, entonces viene siendo t a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Estoy aplicando el n más 1 sobre n más 1. Aquí en este caso lo que estoy haciendo es integrar por partecitas, por lo que no es necesario escribir en este momento constante de integración. Ya cuando obtengamos la suma de los resultados de estas integrales, ahí sí ya es indispensable que le sumemos constante de integración número 2, por lo que ya encontraremos x, la solución general o trayectoria óptima. Entonces vamos a simplificar, que en este caso es t cuadrada sobre 2, porque 1 más 1 es 2, entonces es t cuadrada sobre 2. Ya obtuvimos esa primera parte. Ahora bien, si integramos constante de integración 1 con su respectivo diferencial de t, pues ahí se maneja la integral de constante, ya que c1 es una constante, por lo que el resultado integral es c1 multiplicado por t, es decir, kt más c. Pero aquí tampoco es necesario que apliquemos aún la suma de constante de integración. En este caso, estos dos resultados se van a sumar porque me lo está pidiendo en esta integral. Y esto quiere decir que ya es nuestro valor de x. Entonces esto va a ser igual a lo que viene siendo el resultado de la integral de t con su respectivo diferencial de t, que es t cuadrada sobre 2 más la integral de constante de integración 1, que es c1t, aquí está. Y aquí ya es indispensable que sumemos otra constante de integración, que en este caso es constante de integración número 2, porque no podemos repetir otra vez constante de integración 1. Entonces esto ya es
lo que viene siendo el valor de x. Es decir, que ya encontramos la trayectoria óptima. ¿Por qué? Porque en un principio no están las condiciones iniciales, no se nos plantearon. Por lo que esa es la solución general, pero ya automáticamente la trayectoria óptima. Ahora vamos a determinar el tipo de trayectoria óptima mediante la matriz hessiana. Hace un momento encontramos la trayectoria óptima, ahora vamos a determinar su tipo. Entonces lo vamos a trabajar con la siguiente matriz hessiana. Si leemos los componentes es de la derivada que se hizo parcialmente con respecto a x, derivarlo con respecto a x nuevamente, es decir, la segunda derivada parcial con respecto a x de la función objetivo. Ahora en el segundo componente, pues viene siendo de la derivada que se hizo con respecto a x, derivarlo con respecto a x'. Es una derivada mixta o cruzada. Aquí el tercer componente, si se derivó con respecto a x', derivarlo con respecto a x, es una derivada cruzada o mixta. Y aquí es una segunda derivada parcial, es decir, de la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo con respecto a x' nuevamente. Es de segundo orden. Es la segunda derivada. Ahora bien, una vez que vamos a construir lo que viene siendo la matriz hessiana, debemos de tener H1 y H2. Si lo leemos, la H1 pues viene siendo un punto entre las derivadas parciales con respecto a x y x', separados por coma. Ahora, lo que viene siendo H2, debemos encontrar el determinante o la determinante de la matriz hessiana, que consiste es este por este menos este por este. Aquí está la fórmula. Entonces, ya una vez que construimos la matriz y hacemos estas operaciones, o lo que tendremos que hacer, debemos de enfocarnos en los criterios siguientes, que en este caso si H1 es menor o igual a 0 y H2 es mayor o igual a 0, pues la trayectoria es su máximo, en este caso también es relativo, y H1 y H2, si son mayores o iguales a 0, pues se trata de un mínimo en la trayectoria óptima. Entonces hay que recordar que las derivadas parciales con respecto a x y x' respectivamente fueron estas, que están en el principio del video, si lo quieren checar. Entonces, si vamos a trabajar con x, la derivada que se hizo con respecto a x, entonces debemos encontrar el primer componente. Es decir, que si fx es igual a 0, nos salió así, entonces debemos encontrar su segunda derivada parcial con respecto a x. Es decir, de la derivada que se hizo con respecto a x, que ese es el resultado, derivarlo nuevamente con respecto a x. Vemos que aquí es 0, entonces es una constante. Automáticamente su derivada también es 0. Ahora vamos con el segundo componente, que es una derivada mixta. De la derivada que se hizo con respecto a x, derivarlo con respecto a x'. Es decir, que aquí supuestamente debería derivarse con respecto a x', por lo que 0 todavía es una constante también. Entonces su derivada es 0. Ahora, si vamos a trabajar lo que viene siendo con x', que nos salió 4t menos 4x', entonces debemos encontrar, ahora sí vamos al tercer componente, que es de la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo con respecto a x. Es una derivada mixta o cruzada. Es decir, que en este caso no aparecen las variables x. Es decir, que aquí no aparece x, mucho menos este que aparece x. Aquí es x', por lo que ambos son constantes y sus derivadas son 0. Ahora bien, si nosotros vamos a lo que viene siendo la segunda derivada parcial con respecto a x', es decir, de la derivada que se hizo con respecto a x', que es el resultado, derivarlo con respecto a x' nuevamente, por lo que en este caso 4t es una constante, su derivada es 0, pero aquí sí se puede derivar con respecto a x'. Si derivamos menos 4x' con respecto a x', eso nos va a salir menos 4. Si en este caso sí ya sabemos derivar. Entonces ya obtuvimos estos componentes, o las derivadas parciales y cruzadas, para construir en este caso la matriz hessiana. Entonces la matriz hessiana pues va a ser igual, vamos a construir una matriz y vamos a escribir los componentes, es decir, los resultados de las derivadas, que en este caso fxx, que es 0,
fxx' que nos dio 0 también, fx' que nos salió 0 y fx'x' que nos salió menos 4. Ya construimos la matriz hessiana. Ahora vamos a construir lo que viene siendo H1, es decir, escribir lo que viene siendo los componentes de las segundas derivadas parciales. Lo que nos salió aquí, que en este caso es 0, lo vamos a escribir, coma, y lo que nos salió de acá, que en este caso nos salió menos 4. Ahora vamos a construir lo que viene siendo H2, que es el determinante de la matriz hessiana, que es esta que ya la tenemos. En este caso, si nos guiamos por la fórmula, que es fxx, que nos salió 0, que vamos a multiplicar por fx'x', que nos salió menos 4, menos fxx', que nos salió aquí 0, multiplicado por 0 también, que es de acá, fx'x. Entonces desarrollamos ese determinante y decimos 0 por menos 4 es 0, menos 0 por 0 es 0. Quiere decir que H2 es igual a 0. Entonces, a partir de esto ya vamos a volver a los criterios. En este caso, vemos que es 0 y aquí es menos 4. Quiere decir que es una señal de que puede que cumpla el primer criterio. Entonces vemos que aquí en estos valores, este es igual a 0 y este es menor que 0. Entonces aquí el H1 tenemos dos valores que en este caso son menores o iguales a 0. Por eso se cumple el primer criterio. Y aquí en este caso, si H2 viene siendo igual a 0, que en este caso cumple con mayor o igual a 0, quiere decir que en este caso vamos a utilizar este. Por lo que la trayectoria óptima es un máximo relativo. Entonces, acabamos con este ejemplo.